el ministerio, el servicio, la entrega que ustedes le dan al Señor sea, sea satisfactorio, que ustedes encuentren satisfacción. Es muy bonito servir, pero es más bonito cuando se sirve con satisfacción, cuando todo lo que haces, el esfuerzo, a pesar de tantísimas cosas, al final de todo, la satisfacción de saber que lo haces para el Señor y que el Señor es el que te bendice. Se los digo, se los dice alguien que desde desde muy temprana edad, desde muy pequeño, empecé a servir en la iglesia. Les he comentado a algunos, ¿verdad? Desde los 11 años, a los 11 años estaba dando clases de escuela dominical a los niños de esa edad míos, de esos intermedios o preadolescentes, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba cursando sexto de primaria cuando me pusieron por la necesidad y ahí me dejaron y fue una experiencia para mí increíble. Luego vino la adolescencia de los 15 a los 17 años, donde hubo una crisis ahí en un cambio de iglesia que vivimos como hogar y me afectó a tal grado de que me alejé de la iglesia casi 2 años y digamos que me alejé del Señor también un poquito, aunque nunca dejé de temer a Dios y de amar al Señor, pero me alejé de la iglesia y me dejé del ambiente. Y a los 17 años tuve una experiencia de, digamos, un reencuentro con el Señor. Le entregué mi vida, le rendí mi vida. Y me acuerdo que a esa edad nos bautizamos, ¿verdad? Me bauticé junto con lo que ahora es, quien ahora es mi esposa. No éramos novios todavía, pero nos bautizamos juntos, ¿verdad? Ya ella me había echado el ojo, ya me traía por ahí rodeando, ¿verdad? Voy a aprovechar que no está por aquí. Y desde entonces, muchachos, pues he servido al Señor muchos años sirviendo en varias áreas de la iglesia, eh, en la enseñanza, en el liderazgo de jóvenes, en los niños, en finanzas, en el Ministerio de Finanzas, en la alabanza, eh, y bueno, en el liderazgo con jóvenes también. Todas pues yo siempre digo en broma y medio en serio y medio en broma, ¿no? Tuve casi todos los ministerios de la iglesia, nada más el de panderos creo que todavía no me lo dieron. Este, el de talentos tampoco, ¿verdad? Pero me faltaron unos poquitos. Pero siempre he creído que vale la pena servir al Señor. Y no lo digo porque ahora soy el pastor, no lo digo porque ahora me toca de estar de este lado de la línea. Creo que todos estamos del mismo lado. La función es diferente solamente, pero todos estamos del mismo lado, del lado de servicio. Donde ustedes están, estuve ahí y volvería a estar. ¿Por qué? Porque se trata de servir al Señor. La función que ustedes hacen no es menos importante que la que yo hago. La función que yo hago no es más importante que la que ustedes hacen. Es diferente, sí, pero todo contribuye al engrandecimiento del reino y la obra del Señor. Así es que para empezar les recuerdo que estoy muy agradecido con el Señor por el ministerio de ustedes y les recuerdo la importancia de servirlo a Él. Y de eso quiero hablarles un poquito en estos minutos y de la importancia de servir al Señor con un corazón de siervos, con una actitud de siervo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7. En 2 de Corintios 4:7, si están tomando algunas notitas por ahí, pero eh, dice de esta manera la Nueva Versión Internacional: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo está hablando del tesoro del ministerio, del tesoro del servicio a Dios. Si leen ustedes el contexto de ese pasaje bíblico,
En 2 capítulo 4, Pablo está hablando del llamamiento de Dios en él, del ministerio, del servicio a Dios. Y entonces por eso el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, el tesoro del ministerio, porque es un tesoro. El ministerio que ustedes tienen, el rol, lo que desempeñan para el Señor, créanlo, chicos, es un tesoro. Y cuídenlo como un tesoro. Servir al Señor es realmente extraordinario. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La otra versión clásica dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo se miraba así, como a sí mismo, como un vaso de barro. Es decir, contenía el tesoro el vaso. Pero Pablo dice, yo no soy el tesoro. Soy un vaso, y por cierto es un vaso de barro, que contiene el tesoro. Y Dios usa los vasos de barro, como tú y como yo, para que se exhiba, como dice esta versión, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo primero que yo quiero recordarte acerca de tu ministerio y de mi ministerio? Que todo lo que hacemos, muchachos, es para el Señor. No se trata de nosotros, hijos, aunque, aunque es maravilloso que Dios te use, porque sí te usa en, en esa función que haces, es muy importante, pero no se trata de mí, se trata del Señor. Tú y yo somos vasos de honra, eso sí, somos vasos de honra. Nadie puede ponerlo en tela de duda. Dios te usa y eres un vaso de honra en lo que desarrollas. Pero ese vaso es el que contiene el tesoro. La excelencia del poder, la gloria, el tesoro es el Señor mismo. Tú contienes el tesoro, el hecho de que Dios te use. Y creo que hoy más que nunca, muchachos, debemos entender que aunque Dios usa mis talentos, usa tus talentos, no se trata solo de nuestros talentos, sino se trata de nuestro carácter. Hijos, ustedes están siendo formados, no solamente están siendo usados. Quiero que recuerdes con todo tu corazón que ustedes y nosotros, todos nosotros, no solamente estamos siendo usados, estamos siendo formados. Yo platico de vez en cuando con mi querido yerno Jonathan y yo le digo, hijo, lo que más me interesa en ti como líder que es ahora de esta área de alabanza, y se los digo a ustedes también, aprovechando todos ustedes, valorando mucho el rol que desempeñan, valorando mucho el ministerio precioso, pero lo que más nos interesa es la formación de ustedes, la formación de su carácter, la formación que están recibiendo a través del proceso de ser usados. Sin duda Dios los está usando y los seguirá usando, pero de lo que se trata aquí es de tu formación y de mi formación, incluyéndome a mí. Dios me está usando en este momento como el pastor de la iglesia. Tengo muchas responsabilidades, todas son un gran privilegio para mí, pero no pierdo de vista, hijos, que todo este proceso tiene el propósito de formar mi carácter, porque se trata de ser formado, se trata de mi carácter para agradar a Dios, para dar fruto. Recuerda entonces que estás en un proceso de formación, no de explotación. Es decir, Dios nos libre de ser una iglesia utilitarista que solo usa a las personas porque tienen un gran talento, porque predican, enseñan, sirven bonito, porque cantan, porque tocan. Eso es maravilloso. Y gracias a Dios por ese talento, ese don
que el Señor te ha dado. Úsalo para la gloria del Señor. Pero quiero recordarte que sobre todas las cosas nos interesa tu carácter y tu formación, porque de eso vamos a dar cuentas. Yo no voy a dar cuentas ante Dios como pastor que soy de la iglesia si te di o no la oportunidad de servir. De lo que voy a dar cuenta es si contribuí como pastor para que Cristo sea formado en ti, para que tu carácter sea formado. Así que en todo este proceso lindo donde tú participas, te involucras y sirves, lo que está en juego es la formación de tu carácter. Estás en un proceso de formación, no siendo explotado o solo siendo usado. Porque al final de todo, muchachos, lo más importante es formar un corazón de siervo. Al final de todo, lo más importante es un corazón de siervo. Y sabes, en la experiencia te digo que formar un corazón de siervo incluye que muchas veces no va a haber aplausos, muchas veces no va a haber reconocimientos. Te puedo recordar de algunas veces donde sirviendo en varias áreas del ministerio, en una y otra, cuando yo esperaba, no digamos necesitaba, ahora sé que no lo necesitaba, pero sí lo esperaba. Esperaba un aplauso, un reconocimiento, un gesto de apreciación de mi líder, de mi pastor. No lo recibí. Y contrario a eso, lo que recibí fue casi un coscorrón, ¿verdad? Una llamada de atención. Y pues la verdad es que se siente gacho, ¿verdad? Se siente, te sientes mal. Es algo difícil de superar, pero anímicamente hablando es algo difícil de superar, pero te das cuenta que incluso eso te forma tu carácter, sin guardar amarguras hacia nadie, pero te das cuenta que Dios permitió y contribuyó en eso para que formara tu carácter y aprendieras a enfocar a quién estás agradando y a quién estás sirviendo. Y ojalá que siempre tengas a un líder como yo y o que el Señor te permita tener en toda tu vida, que reconozca, que aprecie lo que haces, que te ayude a crecer. Pero te digo, no siempre habrá aplausos, no siempre tendremos aplausos, no siempre tendremos el reconocimiento. Y esa experiencia quizás para crecer, servirá para crecer. Otra cosa que otro principio muy importante que quiero recordarte, que ser usado por Dios no es la meta. La meta es ser aprobados por Dios. Ser usados no es la meta. Ser aprobados es la meta. Hay muchos creyentes muy preciosos. En la iglesia tenemos gente que desea servir a Dios y dice, quiero servir, y es una linda motivación. Pero de repente no sabemos que esa linda motivación no es la meta solo servir. Dios nos va a usar, sí. Ser usados por Dios es maravilloso, pero no es la meta. La meta bíblica, la meta es ser aprobados por Dios. Y Pablo le dijo estas palabras a un joven como tú y como yo. Ah, ya me colé, ¿verdad? Jóvenes como ustedes, jóvenes siervos, jóvenes que tenían toda su vida por delante, el ministerio que desarrollaban lo hacían con pasión, como ustedes, con compromiso. Y le dijo a Timoteo, un joven ministro, un discípulo de Pablo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero quiero que se queden con las palabras, primeras palabras. Procura con diligencia, con toda dedicación, con toda la intencionalidad posible, presentarte a Dios aprobado.
La palabra aprobados es una palabra griega que suena más o menos así, dóquimos. Y dóquimos, ser aprobado, significa tener la certeza, la satisfacción en tu corazón de que, de que estás siendo valorado, estás agradando a Dios, aprobado por Dios. Te recuerdo y te aseguro que Dios te quiere usar, sin lugar a dudas. Dios te quiere usar, pero también te quiere moldear. Queridos muchachos, con toda la certeza de mi corazón creo que Dios te quiere bendecir, pero también te quiere transformar. Amado equipo, querido equipo de líderes y siervos, Dios quiere usar tus talentos y tus dones, pero lo importante al final del día es el fruto. Amén. Es el fruto del carácter, un carácter transformado. Y para terminar este tiempo de meditación, te quiero llevar al libro de Filipenses, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si estás por ahí tomando nota. Y dice así la palabra. Permítame, voy a ver aquí en mi acordeón. Filipenses 2. Dame un segundo. Permítanme que se me traspapeló, pero por aquí lo encuentro. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjenme ver, es que mi compu se está comportando un poquito rara. Aquí vamos. Decíamos los hermanos, la iglesia de hace 2, 3 décadas, el diablo, hermanos, se está manifestando. Filipenses 2, desde el versículo 5. Haya pues en ustedes, en vosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué tremenda es la actitud que hubo también la actitud que hubo en Cristo Jesús. Y quiero que en estos últimos 2, 3 minutos, en estos últimos 5 minutos, si me permites, recordarte de qué se trata un espíritu de siervo. Tengan, dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, ahí donde dice tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta versión dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En primer, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que debo tener como siervo, como líder siervo? ¿Cuál es la actitud que debes tener, que debemos tener como líder siervo? Aquí está el ejemplo supremo
de Cristo Jesús. En primer lugar, no se aferró. No se aferró siendo Dios. Siendo Dios, no se aferró a su naturaleza divina como algo a que aferrarse, ¿verdad? No se aferró a su estatus, diríamos de alguna manera. No se aferró a su condición o a su posición. Queridos muchachos, hijos, en la iglesia, en el servicio al Señor, siempre habrá oportunidad de servir, pero nunca te aferres. Nunca te aferres a una posición, a un estatus. Nunca lo hagas, porque el día que te aferres al estatus, a la posición, al puesto, ese día, ese estatus, ese puesto, esa posición se va a convertir en tu cárcel. Y tú debes vivir en libertad. Servir al Señor, hijos, es servirlo con libertad. Y la experiencia más extraordinaria y satisfactoria que vas a experimentar es que lo sirvas al Señor con libertad. Nunca aferrarnos, porque este es mi área, es lo que yo he luchado, me he esforzado. Nunca lo hagas. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice, se rebajó voluntariamente. Renunció a sus privilegios divinos. Fíjense qué tremendo. No se aferró, sino cedió. La actitud de ceder sería algo que va en opuesto a la corriente de este mundo. Este mundo, los postulados humanistas dicen, lucha por lo que te pertenece, aférrate, lo que tú conquistas, no lo sueltes. Pero esa no es la filosofía de Cristo. Aquello a lo que te aferras se convertirá en tu cárcel. Despójate, cede, cede y muestra la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Renuncia a tus privilegios y a tus derechos y encontrarás una verdadera libertad. He visto a mucha gente muy linda, muy talentosa, que realmente quiere agradar a Dios, pero no se dan cuenta que están siendo presos, están en la prisión de su propio egoísmo y dicen, no, es que aquí yo soy el líder. Por eso cuando sufren un desplazamiento, eh, les afecta muchísimo y mucha gente que pierde una posición, un lugar, se queda en un lapsus de emocional difícil por mucho tiempo y pierde energía y pierde tiempo cuando debió haber avanzado y caminado a la siguiente estación. Nuestra vida y nuestro servicio a Dios incluirá varias estaciones y varias experiencias. Hijos, nunca te aferres a un estatus, nunca te aferres a una posición, a un rol. Cede, porque el Señor siempre tiene cosas mejores para ti. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? La actitud de un siervo es adoptar la humilde posición de un esclavo, dice la Nueva Traducción Viviente. Tomó la forma de siervo y se hizo obediente. La actitud de Cristo es que se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. La humildad, queridos, la humildad es un atributo de carácter poderoso. No es un atributo de carácter pasivo, sino muy activo. La humildad es un atributo poderoso. Jesús dijo estas palabras: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para su alma. No dijo, aprendan de mí, que calmo los vientos y los mares embravecidos solo con la palabra. No dijo, aprendan de mí, que sano a los enfermos solo con poner la mano. No dijo, aprendan de mí, que soy el maestro,
que soy el rey. No dijo, aprendan de mí. La única vez donde él utilizó esta expresión, aprendan de mí, fue para decirnos que yo soy manso y humilde de corazón. La humildad es un atributo, perdón, muy, muy poderoso. Y creo que todos nosotros, empezando con este que les habla, necesitamos seguir aprendiendo la humildad. Necesitamos ver ese retrato de Cristo, esa actitud de siervo y aprender y permitir que el Espíritu de Dios recree en nosotros el carácter de Cristo. Y te aseguro que siempre vas a encontrar satisfacción en tu servicio al Señor. Las estaciones más difíciles que yo he pasado en el servicio al Señor, no solamente como pastor, sino como líder desde muy temprana edad, ahora lo entiendo, aquellos momentos donde yo traté de aferrarme a algo que no debía aferrarme. Cuando lo solté y descansé en el Señor, vinieron más bendiciones. Y eso, el tiempo donde el Señor te tenga sirviendo en alguna área, hazlo con todo tu corazón. Hazlo con toda libertad y hazlo con toda humildad, porque el Señor te llevará de, de, de estación en estación, por decirlo así. El Señor te llevará a través de un proceso donde seguirás creciendo, pero en medio de todo vas a tener una enorme satisfacción. Después de más de 35 años de servir al Señor ininterrumpidamente en una y otra función en la iglesia, jamás me arrepiento de servir, de haber usado cada minuto, cada hora, cada día en servir al Señor, porque esto trae verdadera satisfacción. Yo sé que algunos de ustedes quizás en algún momento van a abrazar el ministerio de manera diferente, probablemente como pastores, misioneros, yo no lo sé, pero otros de ustedes, quizás la mayoría, seguirán siendo profesionistas, padres o madres de familia. Sin embargo, sin duda alguna, ustedes son y seguirán siendo ministros porque sirven al Señor, porque lo seguirán sirviendo. Y el ministerio que desarrollan no es menor que cualquier ministerio que desarrollamos nosotros, los pastores o los ministros, bajo un nombramiento, bajo un rol. Yo les bendigo para que el Señor les siga formando, forme su corazón y forme su carácter. Y les agradezco de nuevo el tiempo, el corazón y sobre todo la actitud de siervo que ustedes están sembrando mientras les sirven al Señor. Les amo, les bendigo, les agradezco. Y ahora, si me permiten, quiero cerrar esta charla con una oración de bendición para todos ustedes. ¿Me permiten? Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada siervo y sierva que está en este lugar. Tus hijos, Señor. Algunos de ellos han estado siendo formados durante más tiempo. Otros están iniciando esta increíble aventura preciosa de servirte. Espíritu Santo, yo te pido que abra sus ojos. Te pido, Señor, que despierte su corazón, que despierte su espíritu y puedan ver la forma en que tú estás obrando, Señor, llevándolos en este proceso, formando su carácter, desarrollando en ellos una actitud de siervo, un carácter de siervo. Gracias, Señor, por lo que ellos representan. Ellos son una bendición, su ministerio, su entrega es una gran bendición. Gracias por lo que ellos dan, la ofrenda de su tiempo, de sus talentos, de su esfuerzo, su sacrificio, de sus recursos. Señor, que sea para ti, para tu gloria, y que esto, Señor, represente fruto abundante en cada uno de ellos. Los bendigo, Padre. Bendigo sus vidas. Bendigo
su futuro, bendigo sus familias, bendigo sus planes y sus proyectos para que tu nombre sea glorificado en todo, Señor, en Cristo Jesús. Señor, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud. ¿Cuál fue la recomendación, Néstor? Si vamos a tener un tiempo de retroalimentación o aquí es. Sí, sí, no, me gustaría saber si alguien quiere opinar algo, si tiene alguna pregunta. De antemano, muchas gracias, pastor, por la palabra. La verdad que es una excelente palabra, muy retadora, porque sabemos que a veces nosotros podemos desviar nuestra mirada, el buscar el ejemplo de algún servidor, o sea, y como dice en el Evangelio de Marcos, que cuando Jesús dice que Él vino para servir, no para ser servido, y Él siendo 100% Dios, 100% hombre, pues cómo viene Él a poner su vida, a dar su vida por el rescate de muchos, como dice. Entonces, es una palabra muy retadora para nosotros, para ponerlo a Él como imagen como la perfección de cómo ser un siervo, pues cómo servir. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Rogers, Jonathan. Roger, te veo como que quieres preguntar algo. No, pues el comentario, pues que es muy importante, la verdad, el mantenernos con ese corazón de siervos, ¿no? Porque sí, muchas veces es difícil y más en la posición en la que uno se encuentra, pero pues sabemos que no es imposible, pues Jesús nos puso ese ejemplo, sean, como dijo el pastor, sean humildes y sean, que es lo único que dijo él, sean así como yo, pues fue esa cuestión. Entonces sí considero importante porque, como les digo, en el área en que nos desarrollamos se da mucho para el estatus y todo eso, y qué mejor que podamos ser en esas áreas que son muy vulnerables, por cierto, que podamos estar fortalecidos, pero buscar siempre la aprobación de Dios. Entonces yo considero que fue una palabra, la verdad, sí fue muy, muy fresca, muy interesante, y pues gracias, pastor, por compartirla con nosotros. Es algo que nos ayuda a crecer, que nos motiva a buscar siempre en lo que hagamos, y no solamente en la iglesia, en cualquier cosa que hagamos, buscar la motivación correcta para hacer todo ello. Amén, Gracias, así es. Muchas gracias, Roger. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar qué fue lo que Dios habló en esta charla? Jaime. Sí, una cosita, ¿no? Que me parece muy interesante, respecto a la charla con el pastor, lo que dice, ¿no? De ser siervo, para nosotros sería casi sinónimo como ser esclavo, ¿no? Obviamente esclavo por amor, como dice, pero, tenemos que saber diferenciar el... Roger dijo una palabra muy, muy, muy clave: el por qué estamos en ese lugar. Y ahorita que Roger estaba diciendo, y cerró con esa frasecita, muchos, si nos ponemos a meditar en eso, o sea, ¿por qué estamos en ese lugar? ¿Por qué no en otro? ¿Qué es lo que te motiva al estar en ese lugar? Tenemos que ser muy puntuales y tenemos que tener nuestra mira muy directa hacia el por qué, ¿no? O sea, no que un voladito y a ver qué cayó, pues ahí estoy. No, así no se hacen las cosas. Eso es fundamental, ¿no? El saber el por qué estamos en ese lugar, y con la mentalidad de que no somos el mejor músico, no somos el mejor servidor, o perdón, el mejor instrumento, a lo mejor simplemente somos eso, un servidor, un siervo, ¿no? Un esclavo.
Y me quedo con esas dos frases muy puntuales, el ser siervo y el por qué estamos en ese lugar. ¿Cuál es mi finalidad de estar allí? Amén. Gracias, Gracias, Jaime. pastor, por la palabra. Gracias. Nos ayuda a centrarnos y a estar en el, pues tomar la posición que nos corresponde, ¿no? Amén. Así es. Y yo creo que es parte como del proceso, ¿no? Si evaluamos o si analizamos un poco cómo fue el encuentro de Jesús con sus discípulos, cómo primero tuvo ese encuentro con ellos, luego después los empezó así a discipular, a compartir, a la enseñanza, y después llegó el tiempo en que era hora de que ellos dieran fruto, y entonces Jesús los envía, les da encomiendas, y yo creo que esa parte es la que nosotros estamos desarrollando, pero para eso nosotros tenemos que estar todo el tiempo de su mano, abrazando la cruz, aprendiendo de él, teniendo este tipo de reuniones, de cursos, retroalimentándonos, tener una relación íntima con él y tomarlo a él como ejemplo de siervo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo o comentar algo. David, Eli, bienvenidos, bendiciones. Sí, pues ya lo dijeron todo, ¿no? El ser siervo, el estar en la iglesia y estar fungiendo en algo, solamente somos una piececita más, o no piececita, por así decirlo, una parte fundamental del cuerpo. Todo aquel siervo no es más, no es más el que predica que el que está dando la bienvenida en la entrada, no es más el ministro de alabanza que un maestro, no es ni siquiera más que una persona que está escuchando, sino que somos parte fundamental de un cuerpo, y el cuerpo hace de todo, tanto nos levantamos a la 1, 2, 3 de la mañana por orar de uno a otros miembros para cualquier cosa, orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes. También es estar ejercitando nuestro cuerpo en ese aspecto, ¿no? En el aspecto del servir, de tener el corazón dispuesto a hacer lo que sea. Si nos manda el día de mañana o pasado, nos dijeran, hey, ¿qué onda? Necesitamos gente que vaya a orar por un hermano, y nosotros estamos puestos. O sea, es para todo, para barrer, para limpiar los baños, para todo eso. Siento yo que esa es parte del ser siervo, y no nomás sea dentro de la iglesia, también dentro de nuestras labores, mostrar ese carácter que Cristo mostró, vaya, en nuestros trabajos, hacer de todo. Y eso el Señor no nomás lo ve el jefe, sino que principalmente el Señor ve nuestras condiciones. Mi punto de vista. Amén, así es, David. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar. ¿Nadie? Bueno, acostumbramos a tomar a tomar una captura de pantalla, una foto. Les quiero invitar, les quiero animar a quienes tienen apagado su cámara que la enciendan para tomar esta captura de pantalla. Eso, muchas gracias. David, excelente. Kevin, Vania, andan por ahí. Beatriz, Pablo. El pastor Pablo pues entró ahorita porque tuvo alguna situación ahí de una cita médica, entonces ahorita va entrando, ¿no? Entonces, bien, ahí sonrían para la foto. 1, 2, 3. Excelente, muchas gracias a todos. Pues si ya no hay nada más que agregar, si alguien quiere opinar algo, si ya nos podemos despedir, pastor. No sé si guste agregar algo más. Solo recordarles que los quiero mucho, que valoro mucho lo que hacen y que siempre espero que el Señor les bendiga, les recompense y que sigan creciendo en el conocimiento del Señor y que sigan muy de cerca la serie, todo proceso, este proceso que están teniendo ustedes
de discipulado, de servicio, es increíble. Sigan también muy de cerca la serie de En Espíritu y en Verdad que estamos transmitiendo los miércoles, porque tiene que ver con una formación, una espiritualidad integral, y me interesa que la sigan. Así es que abrazos a todos, los quiero mucho. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bendiga, pastor. Muchas gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Muchas gracias. Saludos, Roger. ¿Quién va ganando? Ay, Pablo, ni me digas. Se acaba de acabar. Mira, Ya no comentes entonces, ya no digas. no, ya. Ganó Culiacán. Me voy a poner más triste. Sí, ya. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Abrazos. Vaya a todos.